En esta ocasión nos adentramos en un caso que mantuvo en vilo a toda España, el asesinato de Eva Blanco en Algete en 1997. ¿Ah, sí? Un misterio que incluso después de resuelto sigue suscitando escalofríos. Efectivamente, el caso de Eva Blanco es uno de esos que se te meten en la cabeza y no te abandonan. Sí. La búsqueda de respuestas, la angustia de lo desconocido, la sombra de un asesino que durante años mantuvo en la oscuridad. Es que desapareció sin dejar rastro. Totalmente. Eva, una joven de 16 años, salió con sus amigas a una discoteca y nunca regresó. Sí. La última vez que la vieron, tomaba un atajo habitual entre los estudiantes, un camino que atravesaba una zona desierta. Un camino que muchos consideraban seguro, ¿verdad? Ajá. Pero esa noche la oscuridad lo convirtió en una trampa mortal. Y lo que más inquietante resulta es la reacción inicial de la policía. Según los padres de Eva, tardaron horas en tomar en serio la denuncia de su desaparición. Sí. Un tiempo precioso que se perdió. Sí, las primeras horas son cruciales en una investigación de este tipo. Y en este caso, la lentitud de la respuesta policial, que incluso demoró la presentación del informe oficial de desaparición, fue objeto de duras críticas por parte de la familia. 8 horas después de la denuncia inicial. Imagínate la desesperación de los padres. Claro. Y al día siguiente, el hallazgo del cuerpo de Eva a 6 kilómetros de Algete, junto a una carretera en construcción, confirmó sus peores temores. Un hallazgo que no dejaba lugar a dudas sobre la brutalidad del crimen. 19 puñaladas acabaron con la vida de Eva. La autopsia reveló además signos de agresión sexual, la presencia de semen, el desgarro del himen. Sí. Un detalle que, curiosamente, se mantuvo oculto durante mucho tiempo, tanto para la familia como para la opinión pública. Una decisión que, como comprenderás, generó mucha controversia. ¿Por qué ocultar información tan relevante? ¿Qué pretendían con ello? Es difícil de entender. Ya. Y mientras tanto, la policía se centraba en el entorno de Eva, investigando a su exnovio, a conocidos, buscando respuestas en su círculo cercano. Incluso se tomaron muestras de ADN a familiares varones con el pretexto de otras pruebas médicas, buscando una coincidencia. Una estrategia que, desde luego, resulta éticamente cuestionable. Engañar a la familia para obtener muestras de ADN era realmente necesario. Es un debate complejo. Sí. Pero lo cierto es que, a pesar de todos los esfuerzos, las primeras pistas no llevaban a ninguna parte. El misterio se hacía cada vez más profundo, la frustración crecía. Y entonces, 8 meses después de la tragedia, un nuevo elemento entra en escena: los diarios de Eva. Un descubrimiento que, en lugar de arrojar luz sobre el caso, lo envolvió en una atmósfera aún más inquietante. Sí. Página tras página, la repetición constante de Eva y Miguel, el nombre de su exnovio. Pero cerca del final, una frase enigmática. Eva y 34 dentro de Dios. Un código numérico que nadie pudo descifrar en ese momento. Se especuló con que el 34 era el prefijo telefónico de España y el 110 el código postal de Algete. Pero nadie pudo darle un sentido claro a esa combinación de números. Un enigma dentro de otro enigma. Mientras tanto, la impotencia y el dolor de la familia se hacían insoportables. Claro. Tanto es así que el padre de Eva propuso algo radical: pruebas masivas de ADN a todos los hombres de Algete. Una propuesta que dividió a la opinión pública y al sistema judicial. Sí. Por un lado, la solidaridad de miles de vecinos que se ofrecieron voluntariamente para colaborar en la investigación. Por otro, las dudas legales y éticas sobre la viabilidad de una medida tan drástica. Un dilema que, como veremos más adelante, no se resolvió de forma sencilla. Pero antes me gustaría que nos detengamos en esos diarios, en ese código misterioso. ¿Qué sabemos de ellos? Sí. ¿Qué nos pueden revelar sobre la vida de Eva, sobre sus últimos días? Bueno, los diarios de Eva, como bien dices, son una ventana a su mundo interior, a sus pensamientos y emociones. Sí. Pero también son un laberinto lleno de pistas falsas y secretos. ¿Pistas falsas? ¿Y? ¿A qué te refieres? Fíjate, la repetición constante de Eva y Miguel en las páginas del diario llevó a los investigadores a centrar su atención en el exnovio. Parecía una obsesión, una señal de que la relación entre ellos era más compleja de lo que se pensaba. Claro, la hipótesis del crimen pasional del novio despechado. Exacto. Pero si era una pista falsa, ¿por qué Eva escribiría eso en su diario? Esa es la gran pregunta. Intentaba despistar a alguien, se sentía amenazada por Miguel, o simplemente era una forma de expresar sus sentimientos, de desahogarse en un espacio privado. Y luego está el enigma del código. Eva y 343110. ¿Sí? ¿Qué significado tenía para ella? Era una clave para entender algo, un mensaje oculto. Es posible que nunca lo sepamos con certeza. Pero la aparición de este código coincidió con un cambio en el comportamiento de Eva, según algunos testimonios.
se volvió más retraída, más silenciosa, como si guardara un secreto. Un secreto que se llevó a la tumba. Sí. Y mientras tanto, la investigación seguía en punto muerto. Totalmente. El caso se convirtió en un laberinto sin salida. Ya. Hasta que en 2013, un programa de televisión reabrió el caso Sí. y trajo nuevas perspectivas. Eva. Un expediente abierto de La Sexta. Ajá. Un programa que, gracias a la participación de expertos como el criminólogo Vicente Garrido Genovés, Sí. arrojó una nueva luz sobre el caso. Garrido, con su experiencia en la elaboración de perfiles criminales, puso en duda la teoría del novio despechado y planteó una hipótesis inquietante. Un acosador, alguien que Eva apenas conocía. Una hipótesis que cobraba fuerza si tenemos en cuenta la aparición de un nuevo testimonio tras la emisión del programa. Ajá. Una mujer que describió a un hombre sospechoso con detalles que coincidían con la fibra encontrada en el cuerpo de Eva. Y no solo eso, Sí. también mencionó un detalle crucial. Un Renault 18 blanco. Ajá. Un coche que casualmente encajaba con el tipo de fibra encontrado en la ropa de Eva. Exacto. ¿Te das cuenta de la importancia de este detalle? Por supuesto, una fibra que en principio no parecía tener mucha relevancia. Se convertía en una pieza clave del puzzle. Y no solo eso, la descripción del coche, junto con otros detalles aportados por la testigo, permitió la elaboración de un retrato robot. Un retrato robot que renovó las esperanzas de resolver el caso. Claro. Pero aún faltaba la pieza fundamental, la identidad del asesino. Ya. Y esa pieza llegó de la mano de la ciencia. Un nuevo análisis del ADN, más preciso que el realizado en 1997, reveló un dato crucial. Sí. El asesino tenía origen norteafricano. Un giro inesperado en la investigación. Totalmente. Hasta ese momento el foco se centraba en hombres del pueblo, en el entorno de Eva. Sí. ¿Cómo se recibió esta noticia? Imagínate el impacto. La investigación daba un vuelco. Se abría una nueva línea de investigación. Y la incertidumbre volvía a apoderarse del caso. La Guardia Civil tuvo que reorientar sus esfuerzos, contactar con los hombres norteafricanos que residían en Alquete en 1997. Sí. ¿Cómo reaccionaron? ¿Colaboraron con la investigación? La mayoría sí. De hecho, muchos de ellos ya no vivían en España, Ajá. pero accedieron a proporcionar muestras de ADN. Querían ayudar a esclarecer el crimen a pesar del tiempo transcurrido. Y entre todas las muestras, una coincidencia parcial. ¿Qué significa eso? ¿Acaso no era una prueba concluyente? Una coincidencia parcial significa eso que no era del todo fiable. Exacto, el ADN coincidía en gran medida, pero no al 100%. La explicación era sencilla. La muestra pertenecía a un hermano del asesino. Huachel, un ex residente de Algete que se había mudado a Francia, compartía gran parte de su ADN con el responsable del crimen. Es decir, que Fouad era inocente, pero su ADN señalaba a otro miembro de su familia. Efectivamente, se emitió una orden de detención europea contra Ahmed Chelgersh, el hermano de Fouad, que residía en Francia desde 1999. Y en octubre de 2015, la policía francesa lo detuvo. Por fin un nombre, un rostro. Sí. Y hace años después del crimen, el presunto asesino de Eva Blanco caía en manos de la justicia. Al fin. Pero, ¿quién era Ahmed Chelgersh? ¿Qué sabemos de él? En el momento de su detención, Ahmed tenía 52 años. Había vivido en Algete durante la década de los 90, estaba casado con una española, tenía 3 hijos y trabajaba como repartidor. No. Una vida aparentemente normal. Aparentemente, porque su pasado en Algete escondía un lado oscuro. Algunos testimonios lo describían como una persona agresiva, especialmente cuando bebía. Y su comportamiento con las mujeres era, cuanto menos, inquietante. Sí, algunos conocidos lo describieron como un pervertido, alguien que generaba incomodidad. Pero en aquel momento nadie sospechó que pudiera estar involucrado en un crimen tan atroz. Y cuando le preguntaron por la noche del asesinato, ¿qué dijo Ahmed? ¿Ofreció alguna explicación? Su versión de los hechos era rocambolesca, por decirlo suavemente. Afirmó que 2 hombres lo habían secuestrado y obligado a masturbarse sobre el cuerpo de Eva, que estaba muerta cuando llegó. ¿Intentó culpar a otros? Exacto. ¿Negar su participación en el crimen? Intentó negar su participación en el crimen, pero su coartada se desmoronó rápidamente. Su exesposa contradijo su versión, afirmando que esa noche Ahmed había salido con sus hermanos. Las mentiras y las contradicciones marcaron su testimonio desde el principio. Un intento desesperado por eludir la justicia. Sí. Pero las pruebas eran contundentes. Totalmente. Su ADN en el cuerpo de Eva no dejaba lugar a dudas. Claro. Ahmed fue acusado de asesinato, violación y detención ilegal y enviado a prisión a la espera de juicio. Sí.
Pero el destino le tenía reservado un final aún más trágico. Más trágico. ¿Qué ocurrió? En enero de 2016, Ahmed Chalger apareció muerto en su celda. Se había suicidado. Un final terrible. La justicia al fin había puesto nombre y rostro al asesino de Eva Blanco. Sí. Pero el suicidio de Ahmed dejó muchas preguntas sin respuesta. Preguntas sobre sus motivos, sobre si actuó solo con la ayuda de sus hermanos, Claro. sobre los detalles de aquella noche fatídica. Y sobre todo la pregunta que durante años atormentó a la familia de Eva, ¿por qué? Un interrogante que desgraciadamente jamás tendrá respuesta. El suicidio de Ahmed cerró el caso, pero no el misterio. La sombra de la duda de lo que pudo haber sido se cierne sobre la historia de Eva Blanco. Y aún queda un último enigma por resolver, volviendo a los diarios de Eva, a esa frase enigmática que mencionábamos antes. Sí, De 364 escritores se pudo descifrar el código tras la detención de Ahmed. curiosamente sí. ¿Se encontró alguna explicación para esos números? Tras conocer la identidad del asesino, los números cobraron un significado escalofriante. El 34 era la edad de Ahmed en el momento del crimen. Ya. El 3, el mes de marzo en el que nació. Ajá. El 1, el día de su nacimiento. Sí. Y el 10, la suma reducida de los dígitos de su año de nacimiento, 1963. Es decir, que Eva de alguna manera dejó una pista en su diario. Increíble. Una referencia velada al hombre que acabaría con su vida, pero ¿cómo es posible? Conocí a Eva Ahmed, intuyó el peligro que representaba. Son preguntas que probablemente nunca tendrán respuesta. Pero lo cierto es que el código numérico, que durante años pareció un sinsentido, se convirtió en una macabra coincidencia tras la detención de Ahmed. Una revelación escalofriante, un último enigma en un caso que a pesar de su resolución sigue envuelto en un halo de misterio y dolor. El caso de Eva Blanco nos recuerda que la verdad puede ser esquiva, que a veces se esconde en los detalles más insignificantes, y que incluso cuando la justicia llega, el dolor y la incertidumbre pueden persistir. Un caso que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida, sobre la importancia de la memoria y sobre la búsqueda incansable de la verdad, incluso cuando parece imposible de alcanzar.